Desde Buenos Aires, capital mundial de los que tienen siempre algo que decir. Esto es Hablar sobre Hablar. Una producción original de Speakers para mostrarte el backstage de los que hablan y dan que hablar. Los rockstars de la palabra. Con ustedes, Hernán Schuster. Eres un caso único y muy curioso. Convive hace más de 15 años combinando su profesión universitaria y artística. Por el lado académico, se recibió de licenciado en Administración en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo un posgrado de negociación en Harvard. Este año está terminando su doctorado en Administración, mientras que da clases de negociación y oratoria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Por el lado artístico, en 2006 ganó el Mundial de Ilusionismo en Suecia en la categoría Mentalismo, la cual practica hace casi 30 años. Podemos afirmar que este logro no fue por arte de magia. Fue el conductor del primer programa de ilusionismo de la TV Argentina, Atracción Mental, por Canal 13, en el cual dejó boquiabiertos a varios famosos. Escribió 2 libros sobre negociación y comunicación y ya está preparando el tercero. Bienvenido a Hablar sobre Hablar, Juan Ordey. Juan querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Acá un abrazo a la distancia. Totalmente. Muy contento de tenerte acá en Hablar sobre Hablar. Hace rato que tenía ganas de charlar con vos públicamente, porque charlamos mucho de forma offline, pero me parece que tenés una historia espectacular para que conozca todo el mundo. Así que vamos a arrancar directo con la primera pregunta. ¿Te acordás cuándo fue que diste tu primera charla como speaker? No show. No show. Esa es una buena aclaración porque como yo suelo estar en escenarios por otras cosas, es buena la aclaración. Mirá, la primera charla que di fue en la Facultad de Ciencias Económicas. Me pidieron en la facultad que dé una charla. Bueno, no podía hacer un show, bueno, por el ámbito de la facultad y demás. Y la charla se llamaba, ¿no?, ¿Cómo convertir a tu hobby en un gran negocio? ¿No? Y entonces, para los estudiantes de Ciencias Económicas, de Administración, para contador público y demás, yo daba una charla donde decía, bueno, ¿qué pasos tiene que usted seguir para, si por ejemplo a usted le gusta tocar la guitarra y toca solo los jueves y un ratito y a veces no tiene tiempo, bueno, ¿cómo convertir eso en su negocio? Y bueno, de repente poder hacer eso todo el tiempo, ¿no? Así que esa fue la primera charla que recuerdo. ¿Cuándo fue más o menos? Y eso tiene que haber sido hace, no sé, en el 2008 debe haber sido. Sí, te iba a decir, más de 10 años seguro. Sí, seguro. Sí, tiene que haber sido en el 2008. Bueno, esa charla, obviamente, en la Facultad de Ciencias Económicas no fue rentada. No. ¿Cuándo fue la primera vez que te pagaron por una charla? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Mirá, fue un poco después de eso, no mucho más, y fue por accidente. ¿Y por qué fue por accidente? Porque había una empresa que quería contratar, y en realidad quería contratar el show, ¿no? Pero me decía, mira, por un tema de compliance, no podemos contratar un show, digamos, te voy a contratar otra cosa, pero te queremos contratar a vos. Bueno, y entonces, ¿qué querés que haga? Bueno, le digo, mirá, yo lo que puedo hacer es el show y de repente algunos tips para... Bueno, sí, buenísimo. Bueno, la cuestión es que ese fue como fue como... A ver, no pasé del show a la charla 100%, sino que tuve un periodo como de adaptación donde ponía tips, ¿no?, de mi charla actual. Bueno, después fue evolucionando y demás, pero de negociación y de ventas en un ámbito de show, ¿no? Y la imposibilidad de la empresa de contratar un show hizo que, entre comillas, me obligó a hacer otras cosas. Y a partir de ahí, bueno, es que empecé a desarrollar estos temas, ¿no? Claro, ahí dijiste, interesante, puedo hacer algo mucho más orientado a lo corporativo que no sea lo que venía haciendo a nivel show, mentalismo y demás. Sí, la verdad que mi padre me insistía bastante, ¿verdad? ¿Por qué no mezclas estas dos cosas? Porque
En realidad, la idea de él, y creo que era bastante acertada, era como explotar, en el buen sentido, un diferencial. Mirá, la verdad que hay muchos artistas que... no hay muchos artistas con formación académica y de repente los académicos, la parte artística, terminan siendo a veces un poco aburridos. Entonces, un diferencial. Pero como no lo encontraba o no estaba encuadrado, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Claro, Después, no existía la categoría. No. Vos sabés, Hernán, que eso me pasó mucho, ¿no? Es decir, esto de que no exista la categoría, porque, por supuesto, el mentalismo tiene muchísimos años, pero el show de mentalismo, de quiero un mentalista, era una cosa como muy, muy rara en un momento, bueno, y después se popularizó, pero cuando yo comencé a hacerlo no existía la categoría. Claro, es quiero un mago. Ok, Claro. bueno, yo soy mago, pero no, en realidad soy mentalista, que es una disciplina dentro de la magia que consiste. Bueno, también sos mago. Bueno, la audiencia te sigue, pero nosotros tenemos muchas cosas en común, porque además de que hemos estudiado en la misma facultad, vos has sido un estudiante de magia. No sé si llegaste a profesionalizarte, pero... No, para nada. No. Un mago completamente fracasado. Pero yo no lo hacía yo cuando estudiaba magia, estudiaba más para aprender cómo era esto de... a mí una cosa que siempre me gustó de la magia es esto de que el mago es el único que sabe hacia dónde va la cosa. Y si algo falla, tiene, como él solo sabe, tiene cómo salir y buscar la vuelta. Eso me encantaba y te sirve mucho para ventas, te sirve mucho para un montón de cosas que claramente vos lo viste súper bien y hace muchísimos años ya estás dedicado a esto. Me gustaría saber cómo fue esa transición de estar parado en un escenario haciendo shows a pararte para dar una charla. ¿Ves que hay cosas en común? ¿Cómo te preparaste? ¿Te preparaste de alguna forma especial para transicionar hacia lo que es un speaker, entre comillas? Mira, yo creo que cuando uno se presenta adelante de una audiencia, y sobre todo si se va a presentar un tiempo prolongado, porque 1 hora y media, digamos, no se puede improvisar 1 hora y media, ¿no? 5 minutos quizás sí, te salen más o menos bien, simpáticos, pero 1 hora y media no, se ven los hilos, se ve el contenido, se ve que si es sólido la persona que está trabajando. Es mucho tiempo y la audiencia tiene mucho tiempo para darse cuenta de muchas cosas, que por ahí en 3-4 minutos no sucede, ¿no? Entonces es distinto hacer como un acto o una mini presentación que de repente una charla integral. Entonces, lo que uno suele hacer, o por lo menos yo suelo hacer, es tratar de reducir la incertidumbre. Es decir, si hay alguna cosa nueva que voy a presentar, la trato de encuadrar dentro de 2 cosas que sé que son muy sólidas y que tengo probadas, ¿no? Entonces, la transición fue ayudado por los trucos y los efectos de mentalismo, ¿no? Y entonces, de repente yo arrancaba con algo que sabía por mi experiencia que funcionaba, porque lo tenía recontraprobado y esto funciona. Después, una parte con un contenido que yo estaba probando por primera vez y que tenía que testear a la audiencia, seguido inmediatamente de otra cosa que sabía que funcionaba muy bien, ¿no? Entonces era como un sándwich de lo que quería probar, porque de esa manera me daba seguridad. Sabía que empezaba bien, sabía que terminaba bien, y en el medio sí, por ahí la etapa exploratoria, ¿no? Entonces, de esa exploración no me quedaba con todo. Trataba de percibir en la audiencia o escuchar los comentarios o qué cosas unos meses después la audiencia recordaba, ¿no? También eso lo uso como dato de las cosas que ha generado algún impacto. Y bueno, me quedaba con eso y de repente iba probando otra cosa y así fue la transición hasta que en algún momento me encontré dando una charla completa sin hacer casi ningún truco. Digo casi porque siempre me piden, ¿no? Hacete algo, bueno. Pero no formando parte del espíritu de la charla, ¿no? Claro, justamente esta combinación única que tenés vos de traer lo mejor de 2 mundos aparentemente diferentes, pero que en realidad se conectan bastante. ¿Y qué fue, Juan, si hubo algo que te costó más de aprender a pararte enfrente de una audiencia ya como speaker, digamos? Porque creo que
a diferencia de otras personas que no vienen de dar charlas, vienen de alguna disciplina específica de investigación o del periodismo y que de repente se tienen que parar en un escenario, hay muchas cosas que les cuesta. Vos creo que en ese sentido tenías el camino bastante más allanado por lo que venías haciendo. O sea, subirte a un escenario para vos, hacer un show, era moneda recontra corriente. Sí, no, a ver, una de las cosas que yo sé, digamos, y bueno, hoy por ahí ya no, porque uno ya va teniendo un poco más edad, pero cuando uno va a... es decir, cuando uno va a una charla, uno trata de hacer un aporte a la audiencia, ¿no? Algo que la audiencia hasta ese momento no tenía y después de la charla algo le ha sucedido, digamos. Ese tiene que ser como el objetivo, ¿no? Y entonces, en función de eso, como empecé chico, a veces pararme sobre audiencias de edad, de generaciones, digamos, más grandes, bueno, me daba como cierta duda, ¿no? Yo creo que el speaker, hay veces, bueno, con el mentalismo también sucede, ¿no? En términos de credibilidad, hay algo, aunque sea inconsciente de parte de la audiencia, que pareciera que si uno peina canas sabe más. Posiblemente así sea, ¿no? Y entonces, arrancando chico, bueno, eso fue el primer desafío que tenía que sortear, ¿no? Y entonces siempre fui de trajearme mucho, digo, por ahí hacer una formalidad que en realidad trataba de complementar el hecho de ser más chico de edad, ¿no? El famoso principio de autoridad de Cialdini, ¿no? Exactamente. Y entonces, como la autoridad no lo podía tener desde lo generacional, porque sí trataba de traer, bueno, otros mundos a la charla donde sí podía tener alguna autoridad. Pero bueno, ese fue un desafío. No fue, como bien decís, en términos de pararme en el escenario con una cosa que tenía como bastante entrenada, pero sí en confianza con el contenido, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, ¿y este chico qué me va a decir, ¿no? ¿O qué va a comentar, ¿no? Y ese es un desafío. Ahora estoy viendo algunos speakers que son algunos chicos que hablan sobre todo de temas de tecnología y demás, que la verdad que son buenísimos y bueno, y son chicos, y bueno, pero son muy sólidos. Claro, igual. pero chicos en tecnología, digamos, quizás es más natural porque son una generación full digital, entonces quizás no le pedimos la misma validación que en otros campos, digamos. Vos decís, che, pero pará, vos tenés 22 años y me venís a hablar de cómo dirigir un equipo comercial y de cómo cerrar ventas, ¿desde dónde? Entonces sí, te entiendo. Sí. Bueno, no 22, 30, pero igual chico, digamos, ¿no? Pero sí. Juan, ¿te acordás de la peor, no sé si la peor, de alguna charla que haya sido muy mala, memorable por lo mala, digamos? Hubo un caso que lamenté no confiar en mi propia experiencia, digamos, ¿no? Y escuchar, está mal, quizás lo que voy a decir, bueno, no sé si está mal, lo digo igual. Lamenté escuchar al cliente, digamos, no tendría que haberle hecho caso. Y procedo. Una cena, ¿no? Donde estaba, bueno, la gente había tenido todo un día de trabajo y demás, y había una cena donde en la empresa, esas generalmente las cenas con baile, una cosa como divertida. Bueno, y el cliente había visto mi conferencia y quería la conferencia y no podía ponerla en la agenda durante el día. Entonces, quería la conferencia en la hora de la cena, ¿no? Y la verdad que yo le insistí en decirme, te conviene hacer un show a la noche y en todo caso la conferencia hacerla durante el día. Bueno, pero no puedo porque necesito la conferencia. Bueno, terminé accediendo y la verdad que la gente estaba como expectante. Bueno, ahí viene el show y esperaban una comparsa y salió un señor a hablar temas de management y de ventas que estaba bien, pero que no era para el momento, digamos, ¿no? Y entonces, la verdad que sí sentí que en un momento de la charla tenía que necesariamente pegar un volantazo y entonces los últimos
20 minutos, bueno, terminé haciendo una cuota de show, digamos, para levantar esa audiencia que me miraba como diciendo, che, pero esto no es para este horario, ¿no? Bueno, a partir de ahí, sí, aprendí, por supuesto, me puse bastante estricto y bueno, la conferencia es en horario diurno, ¿no? Es así. Y el show sí, digamos, a la noche funciona súper bien. Puede ir también en el almuerzo, digamos, pero sí, la conferencia estrictamente tiene que ser en horario diurno para ubicar, ¿no? La cosa. Así como llevar una comparsa a las 9 de la mañana sería raro, bueno, me pasó eso. Digamos, ¿no? Hay algo que haces vos que me parece brillante, que es esta combinación de decir, bueno, hago un show a la noche, todos nos divertimos, el mentalista, que es fantástico, y a la mañana siguiente, en convenciones que duran un poquito más, a la mañana siguiente apareces ya para contarles, bueno, ¿vieron esto que hice ayer? Así se hace y ustedes así lo pueden aplicar en sus trabajos. Sí, eso es mágico. Sí, eso es una idea que también salió de un cliente. Le dice, ¿por qué no haces el show? Y bueno, y al otro día vemos la parte del backstage, de la conferencia y demás, y la verdad que funcionó tan bien la idea integrada, ¿no? O sea, hacer un show a la noche, de repente media hora, 40 minutos de una cosa muy impactante, y al otro día, bueno, quiero ver cómo fue y aprovechar eso para, bueno, cómo usted puede utilizar estas técnicas en su vida profesional. Sí, son ideas que salen a veces de los clientes, del día a día, ¿no? Uno no las había pensado. En estas situaciones es donde sí tenemos que escuchar al cliente. No, en ese caso sí. En ese caso sí, era un cliente bárbaro que en realidad había tenido que viajar y bueno, no sé si para amortizar el viaje, no sé cómo fue, pero tuvo una idea brillante y a partir de ahí hicimos este combo, ¿no? De las dos cosas. Está buenísimo. Juan, ¿y cuál fue el lugar más curioso, más raro en el que diste una charla? O también voy a abrirlo en este caso a show, o las dos si querés. No, charla, hablemos de charla porque esto es... Pero quiero saber también dónde fue el show más curioso, así que bueno, te pregunto también, por las dos. Para shows es como un capítulo aparte, pero sobre charla, además este programa lo ven colegas speakers y demás, tengo un desafío. Por ahí tienen una más rara. Yo tuve que dar una charla arriba de un avión. O sea, por ahora viene ganando. No sé, arriba de un avión, megáfono y arriba de un avión. Después me saqué el megáfono, trataba de proyectar la voz, pero quien me contrató pensó hasta en el megáfono porque no podíamos usar por un tema de seguridad en realidad la idea original era usar los parlantes. El PA, avión, claro. Pero arriba de un avión, una charla, bueno, sin turbulencia por suerte, pero bastante original. Espectacular. La idea, sí. Espectacular. Bueno, definitivamente es un lugar curioso. Hablábamos hace un rato, me contaste que mirabas a algunos chicos y demás, y se me vino a la cabeza el tema de referentes. ¿A quién dentro del gran mundo que es el de la oratoria, de los speakers, a quién mirás? ¿Quién te parece un speaker de la hostia? Y a mí me como speaker, ¿no? Estrictamente, y Tony Robbins me parece que es una persona que a lo largo de los años, ¿no? Porque la verdad que arrancó de muy, muy chico, ha sabido capitalizar esta idea de que una audiencia arengada y motivada es una audiencia que uno tiene en el bolsillo, ¿no? Es decir, cuando uno anima, y esto se lo digo a quien quiere hacer speaker, ¿no? Además, cuando uno anima a la audiencia, lo que logra es que esa audiencia se una en una única voz, ¿no? Respondiendo a la consigna que el speaker da, y eso es muy, muy positivo, ¿no? Por supuesto, puede ser también en un aplauso, o puede ser el método de Queen para que todo el estadio lo siga, ¿no? Pero pensando en esa idea, me parece que desde el mundo de los speakers, que es difícil porque no está el
el recurso de repente de la música, ¿no? Él ha sabido capitalizarlo y entonces hace estas cosas tan masivas, ¿no? Es que Tony Robbins lo que monta es un gran show, digamos, porque al fin y al cabo hablamos de speakers y muchas veces la gente tiene en la cabeza que los speakers son solemnes, serios y demás, y en realidad los mejores speakers son los que pueden armar de esto un show, ¿no? Que pueden entretener y dejar algo en el proceso. Exactamente, porque si uno piensa qué es lo que queda después del speaker, bueno, a ver, lo que genera impacto genera interés, lo que genera interés termina generando recordación, ¿no? Uno recuerda de las cosas que le han generado algún impacto. Yo te puedo decir, bueno, ¿qué comiste el lunes pasado? Y posiblemente no recuerdes, pero si te digo, decime una comida que hayas tenido importante, bueno, o que te haya gustado, seguramente algún nivel de impacto tenga para haber generado esa recordación. Bueno, es casi obligatorio, digamos, del speaker poder generar alguna marca. Esa es su intervención. Por eso contrato una persona externa, experta en el tema, porque si no podría hablar alguien, no sé, bueno, vení vos, hablá. No, yo contrato una persona que sabe cómo generar impacto, que sabe cómo generar recordación, que sabe cómo esos conceptos que de repente son importantes para la empresa, en qué momentos poder expresarlos para que la audiencia los recuerde. Bueno, eso es lo que hace un profesional, ¿no? Por eso un speaker profesional no es un señor que habla lindo, vamos, ¿no? Tiene, a mi manera de ver, tiene otros elementos, ¿no? Otras herramientas, por supuesto. Claro. Es una discusión que muchas veces tenemos con los clientes, que dicen, pero esto cuesta. Y le digo, sí, porque son personas que se preparan para hacer esto. Seguramente vas a poder encontrar a un amigo de tu primo, o un video en YouTube o lo que sea, pero no es comparable, no es lo mismo. Podés invertir 5, por decir cualquier número, y sacar muchísimo valor de esa inversión de 5, o podés tirar a la basura 2 en alguien que cobra mucho más barato, pero que no te va a generar ningún tipo de valor y va a ser olvidado al minuto que atraviesa la puerta o que se cierra el Zoom, digamos. Hay mucha gente que ha tenido cambios en su vida y que los puede identificar, si bien es raro que sea por un único caso, digamos, pero que los puede identificar después de haber visto alguna charla, o quizás esa charla fue lo único que le faltaba para efectivamente hacer un cambio, seguramente que lo venía madurando, pero le faltaba ese empujoncito. Hay gente que se motiva, que al otro día sale a trabajar con otras ganas, y son cosas que, esto también lo estudia la administración, ¿no? Es decir, cómo la gente, por qué le gusta trabajar en determinado lugar, y no es el sueldo solamente, ¿no? Entonces, poder complementar el sueldo, el buen ambiente laboral y demás con otras cosas es importante para las organizaciones. Y el speaker tiene que saber que cumple un rol, ¿no? Obviamente. Eso que decías vos a veces se conoce como el principio del 10.001. Vos podés escuchar algo 10.000 veces y en la vez 10.001 viene alguien que te genera un contexto para que vos recibas el mensaje y te cala de una manera diferente, te interpela y vos decís, ok, esto es lo que necesitaba, y a partir de ahí surge un cambio. No estás plantando vos una semilla, sino que estás regando algo que ya estaba ahí y haciendo que crezca, generándole las condiciones para que lo haga. El 10.001, muy bueno. Che, Juan, hablaste sobre el tema de la emoción y qué necesario es que un speaker pueda emocionar o generar algo, un sentimiento en la gente. ¿Qué otros 1 o 2 tips le podrías dar a alguien que quiere lanzarse a dar charlas? Lanzarse a dar charlas de cero, como todas las cosas que uno empieza, es difícil, ¿no? Y a veces, y es complejo porque hay muchos elementos en simultáneo para tener en cuenta, y entonces alguno podría llegar a detenerse con alguno de esos puntos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un problema grande, a veces una buena opción es hacer
separarlo en problemas chiquititos, ¿no? Ir resolviéndolos y después a poquito viendo qué es lo que efectivamente falta para no abrumarse. Entonces, yo lo que diría es que hay 3 elementos, digamos, que son principales. El primero es el contenido, ¿no? La elección del contenido. Es decir, ¿qué voy a aportar, ¿no? ¿Qué quiero causar en la otra persona? ¿O qué ventaja, de repente, competitiva tengo yo frente a otras personas? Y bueno, yo soy el único que soy uno de los 33 mineros. Bueno, voy a hablar sobre eso. No sé, digo, ¿qué ventaja tengo? ¿Qué me hace especial? O cómo voy a abordar el contenido, ¿no? Eso es lo segundo es el diseño. Y acá no está mal hacer alguna consulta sobre una persona que sepa sobre el tema, porque es cómo organizo ese contenido de manera que la charla tenga, bueno, como un cuento, ¿no? Y que tenga sus picos dramáticos, no en el sentido de drama, sino de generación de tensión, ¿no? Que esté lo suficientemente espaciado, con un principio, con un final, con algo en el medio que permita. Entonces, eso es el diseño, que no es el contenido, porque el contenido ya lo elegí, pero sino que es el diseño. Y la tercera pata es el delivery, ¿no? La ejecución, ¿no? ¿Cómo voy a ejecutar ese planteo que lo tengo en una hojita o en un PowerPoint o como sea? Porque claro, puedo tener un contenido fantástico, puedo tener un diseño que me lo armó el que le arma los guiones o los speeches a Obama, pero resulta que la parte de la ejecución, es decir, cómo yo digo, ¿no? ese contenido, cómo lo expreso desde lo corporal, desde la voz, desde la mirada a la audiencia, de los gestos y demás, también es otro punto, digamos, para entrenar, ¿no? Yo puedo tener, esto pasa también con la magia, ¿no? El mismo truco, digamos, presentado por una persona o por otra, puede tener un impacto distinto. Bueno, acá con los speakers pasa lo mismo, ¿no? El mismo contenido, la misma charla presentado por una persona o por otra. Entonces, separándolo en esas 3 cápsulas, digo, para el que está empezando, bueno, uno puede decir, bueno, arranco con la de contenido y empiezo a trabajar el contenido, ¿ok? Después, este contenido, bueno, empiezo a ver cómo diseño este contenido. Bueno, acá voy a poner un video, acá voy a poner esto al principio, esto que va a impactar después, esto que no ve, y empiezo a moldear el contenido. Y después, digo, bueno, okay, ¿cómo lo voy a presentar, no? Acá voy a pedir un aplauso, acá voy a moverme de tal manera, acá voy a... Y eso, que esa última parte quizás sea la más difícil, porque es la parte que requiere de experiencia, ¿no? Y la experiencia sabemos que, bueno, se hace camino al andar. Pero en algún momento hay que empezar, ¿no? Y entonces uno, ya cumpliendo con estas 3 cosas, o teniendo las entrenadas, es posible que haga una primera conferencia, no sé, 6 puntos, ¿no? La primera conferencia 10, difícil. No, al contrario, digamos, yo hablo mucho de eso, hay que saber que es muy probable que las primeras versiones sean malas. Si tu primera versión es un 10, quiere decir que pasó demasiado tiempo hasta que saliste a fajarte con la audiencia. Entonces tenés que salir, tenés que hacerlo y bancarte, fracasar, bancarte que la gente agarre el celular y se ponga a hacer otra cosa, y buscar esa retroalimentación, ese feedback para ir mejorando todo el tiempo y hacerlo cada vez mejor. Así que bueno, y Juan, ¿y qué consejo le das a alguien que quiere seguir este camino de ser un speaker profesional, de vivir de esto? Bueno, lo dijiste en la pregunta, en speaker profesional, ¿no? Y entonces hablamos recién de qué es ser un speaker, pero también haría como alguna mención en qué es ser profesional. El concepto de profesional tiene algunas cosas que son para considerar. Primero, el amateur hace lo que le gusta y lo hace cuando le gusta y bueno, y si quiere lo hace y si quiere no lo hace porque digo, es amateur, vive de otra cosa. El profesional, ¿qué va a pasar? Bueno, eso que te gusta mucho, en muchos casos vas a tener la oportunidad de presentarlo en ambientes que te gustan. Y a veces siendo profesional va a suceder que no. ¿Por qué? Porque te han contratado para de repente alguna cuestión que tenés que esperar mucho tiempo, que tenés que viajar a tal lado, que el ambiente quizás no es el mejor, que las condiciones no son las que hubieras elegido, que si sos amateur decís, no, mira, gracias, prefiero no
gracias por la invitación, prefiero no ir, pero si sos un profesional y te han pagado y tenés un contrato y demás, bueno, tenés que hacer frente a eso, ¿no? Y entonces saber que a veces uno se va a encontrar. A ver, pero ser profesional, digamos, para el que empieza, ¿qué es ser profesional? Bueno, profesional en general lo hacen las cosas que están más allá de las que están, las que son como explícitas y a la vista, ¿no? Obviamente uno tiene que tener un buen contenido, uno puede tener un buen diseño, uno tiene que ser un buen orador, pero ¿qué hace el profesional? Bueno, el profesional es puntual, ¿no? El profesional viste de tal manera, ¿no? De acuerdo a lo que uno quiera expresar, no digo que tal vestimenta sea mejor, pero tiene una vestimenta profesional, no está como en su casa, ¿sí? ¿Verdad? Una vestimenta profesional. Tiene una manera, ¿no?, de tratar a la audiencia y a sus clientes, ¿no? Tiene un sentido de la ubicación, ¿no?, en el lugar a donde está trabajando, ¿no? Tiene soporte técnico propio, ¿no? Digo, llegado el caso de que tenga algún problema, el lugar donde han contratado, bueno, lo puede resolver. Tiene seguramente algún asistente o alguna persona que le ayuda si necesita alguna cuestión que sea profesional, ¿no? Entonces, imagínense ustedes están en un escenario, ¿no? Y entonces desplegaron algunos elementos y termina la charla, muy bueno, y vos te vas del escenario y después entrás en punta de pie a juntar las cosas que estuviste presentando. Bueno, de eso estoy hablando, ¿no? La charla estuvo buenísima, pero después de repente queda un sinsabor de una persona que parece... y esa es la cuota de ser profesional, ¿no? Elementos que hacen, que encuadran como bien llamás vos, Hernán, la experiencia, ¿no? Y entonces, que no sea solo una persona que habla, sino todo un contexto que lo acompaña, y ahí es donde creo que efectivamente se ve el profesional, ¿no? Entonces, lo que diría es, al que está empezando es, bueno, empezar a pensar, una vez que usted haya terminado su charla, en qué elementos adicionales hacen al hecho de ser profesional, ¿no? Excelente, clarísimo. Vamos, Juan, si te parece, y si no también, porque es parte de este show, a nuestro PRODE. Entonces, vamos, nombre, Juan Ordeix. ¿Profesión, Juan? Y el mentalista. Mentalista, muy bien. Sí. Me encanta tener como profesión mentalista, por más que uno tenga otra cosa. Digo lo que más me gusta. Cuando viajás en el coso de migraciones, ¿ponés mentalista? No, estudiante. Ah. Claro. Ah, porque es el tipo agarra el papel y dice, haceme un truco. Sí. Se tienta la gente. Bueno, a ver, Juan, ¿sos speaker o das charlas? Acordate que tenés también toda la columna de empate. No, soy speaker. Bien. ¿Preferencia con soporte visual, con PPT o sin PPT? Sin PPT. Excelente. ¿Preferís una charla para pocos o una charla para muchos? No, para muchísimos. Bien. ¿Micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano? Creo que por lo que haces en el escenario ya sé cuál es la respuesta, pero... Vincha, pero no profesor de aeróbic. Vincha chiquita, Vincha finita, no vincha Madonna. Exacto. No vincha call center. Exactamente. ¿Esta es escenario clásico o escenario 360? Ah, es terrible esto. Empate, mira. La mayoría de la gente odia el escenario 360 porque no te permite conectar con nadie, pero en tu caso está bueno porque al ir girando y a tener gente de todos lados descarta cualquier tipo de sospecha sobre alguno de los efectos que presentás. Sí, igual no lo pensaba en esos términos, lo pensaba en términos... Yo siempre pienso cuando me preguntan acerca de escenario, esto y lo otro, pienso en la audiencia, no pienso en mí, no pienso en mi incomodidad. Entonces, está bien, vos decís, la mayoría está más cómodo, y sí, yo también, en un escenario con una espalda atrás, estoy más cómodo. Pero el volumen de gente que uno tiene más cerca en un escenario 360 es muy positivo. Hay muchas más gente en la primera y segunda fila. Entonces, pensando en ellos, que me puedan ver de más cerca,
y en tal caso poder generar más impacto, es que puse empate. Está bueno, me gusta la explicación. ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación? No, improvisación no, pero empate. Empate. Empate porque un poquito de juego. Hay que dejar espacio para improvisar, está muy bien. ¿Nervio cero o nervio siempre? No, nervios cero. Perfecto. No. Y la última, ¿speaker se nace o speaker se hace? Qué buena. Se hace. Se hace, muy bien. Y digo esto porque para motivar a la audiencia. Porque si se nace, listo, por más que entrene, no tengo posibilidad. En cambio, si se hace, entrenando, capaz que llego. Yo estoy convencidísimo que se hace, digamos, el contenido quizás es lo más difícil de tener, pero podés estudiar. En diseño, contar historias es algo que se aprende, definitivamente. Y el delivery, como vos mencionabas, digamos, la tercera pata, es algo que uno con mucha práctica lo puede dominar tranquilamente. Entonces, yo también soy de la idea de que speaker se hace. Ahora, si a esa práctica la podés complementar con algo natural, con algo innato, bueno, es lo que te va a destacar de un montón de gente que quiere ser speaker y te va a permitir llegar a otro nivel, ¿no? Todos podemos jugar al fútbol, pero Messi nació Messi, ¿no? Tal cual. Muy bien, ahí está. Así quedó el PRODE de este episodio de Hablar sobre Hablar. Juan, por mi lado es todo lo que tengo. ¿Hay alguna cosa que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntase? ¿Algo que no mencionamos? Ya, la verdad que es la primera vez que me hacen una entrevista o tengo una charla con alguien hablando específicamente de ser speaker. O sea que me parece súper valioso. Al que le guste el tema, me parece que no se puede perder ninguno de estos programas, porque además tenés invitados realmente muy destacados, de primerísima línea. Y entonces hablamos bastante sobre el tema. Por supuesto que una de las cosas que tengo para decir es que la vida del speaker y del que trabaja tiene una cosa que es bastante, digamos, positiva, muy dinámica. Digo, hoy estoy en un lugar, mañana estoy en un lugar que nada que ver, y entonces estoy a la semana siguiente en un país distinto, digo, con grupos distintos. Entonces, el mundo de los eventos es muy cambiante, con lo positivo y lo negativo que tiene eso, por supuesto. Pero bueno, me parece que también hace a la cosa. Entonces, lo que te quiero decir, al ser tan cambiante, te diría que hay casi infinidad de cuentos, ¿no? Y que cada evento es como un mundo, y de hecho nosotros hemos compartido muchos eventos y siempre quedan cuentos de cosas que han pasado en ese evento en particular, ¿no? Hasta los virtuales, ¿no? Que no los vamos a contar acá. Donde pasan cosas, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, qué sé yo, es como para largo, pero sí, al que quiera ser speaker lo animo a empezar a recorrer el camino, ¿no? Me parece que en la Argentina todavía falta mucho de esto, de la cultura del speaker, y que bueno sería que podamos hacerlo todos de manera profesional, ¿no? Excelente, Juan. Nuevamente un placer enorme poder charlar con vos de esta forma, de forma pública. Hemos tenido 1000 charlas en la presencialidad. Pero me encanta que puedas transmitir tu experiencia a un montón de gente que está del otro lado. Así que me despido, gracias, y bueno, a todos ustedes que están ahí viendo esto, aprovechen para ver todos los otros episodios y estén atentos, suscríbanse porque van a venir muchísimos más en esto que hemos dado en llamar Hablar sobre Hablar. Gracias. Chau. Chau.